Dios le bendiga mucho más en este día desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le damos la bienvenida a este tiempo en el cual creemos que Dios nos va a bendecir por medio de su palabra. Quiero invitarle, vamos a estar haciendo lectura en Génesis, en el capítulo 6. Vamos a leer verso 9 en el nombre de Jesús. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vamos a orar allí donde nos encontramos y le decimos al Señor gracias por tu palabra, Dios, que es viva, es real. Gracias, Señor, porque tu palabra, Padre, tu consejo es el que permanece para siempre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, nos ayudes, nos guíes a toda verdad. En esta hora, Señor, creemos que donde está la presencia del Señor, tu presencia, Espíritu Santo, hay libertad. Y hoy, Señor, creemos que somos esa buena tierra en la cual, Señor, tu palabra es predicada y da fruto en abundancia en nuestro ser. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la vida de un hombre llamado Noé, Noé y su familia. Vemos que el hombre siempre ha tenido esa necesidad. La condición del hombre es una vida en compañía con otras personas. Y la familia es algo fundamental dentro de la sociedad. Y la idea de familia también está en el corazón de Dios. Entonces miramos que la palabra nos está mostrando de las generaciones de Noé. Y las generaciones de Noé nos está hablando también la palabra y sigue diciendo que Dios, a causa de todo lo que está aconteciendo en ese momento, vemos cómo Dios, por medio de su intervención, nos muestra cómo la familia se salvó de la familia de Noé, junto con él, de un devastador diluvio de aguas. La palabra nos habla que esto fue consecuencia porque Dios vio la corrupción del hombre, Dios vio la violencia del ser humano y nos dice la escritura que se había corrompido. Si seguimos leyendo, dice en el versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su altura y de 30 codos, dice, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Está hablando y está relatando la escritura, el pasaje bíblico, y nos habla de la corrupción y de la violencia del ser humano. En ese momento, en ellos había una autodestrucción. Todos sus caminos eran de continuo al mal. Y aún si vemos que dice en el versículo 5, nos está diciendo que Dios vio la maldad de los hombres, que la maldad en la tierra era mucha y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Está diciendo la palabra. Y dice algo muy interesante en el versículo 8. Pero Noé
hubo un pero y el panorama no era el mejor. Lo que estábamos mirando en ese momento era que todo lo que se estaba viendo era corrupción, violencia, todos los designios, todo el pensamiento del ser humano era de continuo al mal. Y Dios vio tanta violencia, Dios vio tanta maldad que se arrepintió en su momento y le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Pero hay algo y hay una luz de esperanza. Y miramos en el versículo 8 que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y miramos que todos estaban incluidos, porque si miramos los versículos anteriores, incluido Noé halló gracia, porque cuando Dios ve la maldad del ser humano, Dios está mirando en el versículo 5 la maldad de los hombres, y allí estaba Noé. Allí, cuando Dios mira, toda la humanidad veía que su corazón, el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero miramos que Dios dice en su palabra, en el versículo 8, que aunque Noé estaba incluido entre la maldad del ser humano, que era muy grande, Noé halló gracia ante Dios. Es decir, Noé en esa época, en la época en que llegó el diluvio, Noé fue salvo por la gracia del Señor. Como resultado viene lo que dice en el versículo 9, que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Por cuanto Noé halló gracia ante los ojos del Señor, fue considerado y vino a ser un hombre justo, está diciendo la Escritura. Y también dice la Escritura en el versículo 9, con Dios caminó Noé. Entonces miramos algo muy importante, y es que por la gracia de Dios, Noé fue salvo del diluvio. Al entrar, vemos que él entra al arca por la fe en el Señor. Fue catalogado justo porque Dios le escogió. Y aún Jesús en el Evangelio de Mateo, en el versículo 24, 37, el versículo 37, nos está diciendo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús mismo usó el relato de Noé como símbolo del juicio final. Y este juicio se va a dar cuando vuelva el Mesías, el que aquí dice la Escritura, el Hijo del Hombre. Y el relato de Noé dice que vino y empieza a hablar con respecto a las generaciones de Noé, y se empieza a hablar a detalle de Noé. Pero el relato de Noé podemos mirarlo y podemos ubicarlo justo después que Noé haya gracia ante los ojos del Señor. Así la obra de la gracia de Dios es previa y se produjo mucho antes de esta nueva vida que Noé pudo experimentar, y era una nueva vida que Dios le estaba dando a Noé en medio de sus generaciones. Por eso la palabra dice que este era un hombre, un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y Noé marcó una diferencia, y es que con Dios caminó Noé. Y Noé no fue escogido entonces, y podemos marcar algo muy importante y destacar algo en este día, y es que Noé no fue escogido por ser el mejor hombre que estaba en la tierra. Noé no fue escogido para esta tarea por ser el más justo, porque todo el ser humano estaba corrompido, la maldad era mucha, pero este hombre fue catalogado justo porque fue seleccionado por la gracia del Señor para recibir de la gracia de Dios, así como usted y yo hemos recibido el don de la salvación por la gracia que Dios ha derramado. Noé halló gracia, así como usted y yo, desde que Cristo vino, hemos hallado gracia, hemos encontrado esa gracia delante del Señor, y no fue por los méritos de Noé. En Noé no había mérito, pero dice que la palabra que en este hombre no había mérito, porque dice Noé halló gracia. Entonces la gracia
Es ese regalo gratuito del Señor. Y esa gracia nos ha sido dada a usted y a mí, a todas las familias de la tierra, por medio de Jesús. Es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y de todas las personas que había en ese entonces, Dios decidió salvar a una familia. Qué importante y qué interesante esto. La familia de Noé. Noé, dice la palabra, que fue justo, varón justo, y caminó con Dios. Sin embargo, Noé, no vemos la propia justicia de Noé resaltada en este pasaje. No fue la justicia, no fueron los actos bondadosos de Noé lo que provocó su salvación. Este hombre, la palabra nos habla que fue salvo por la fe. Si usted y yo nos ubicamos en el libro de Hebreos, usted lo puede leer en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 7 nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice la palabra, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, este hombre no fue salvo por su propia justicia, sino por su fe en Dios y lo que había dicho Dios referente al arca, a lo que él tenía pensado hacer. Entonces podemos destacar algo, y es primeramente que fue Noé, y este hombre halló gracia ante los ojos del Señor, no porque él lo mereciera, sino que Dios se agradó en escoger a Noé y mostrarle lo que iba a hacer. Y a causa de la fe de este hombre, que Dios le advirtió de lo que iba a venir, de lo que iba a acontecer, este hombre hace lo que Dios le indica. Este hombre empieza a caminar con el Señor, y dice la palabra que este hombre con temor preparó el arca donde su casa se salvó. Él fue un hombre que creyó la palabra del Señor. Y usted y yo tenemos un reto importante, y es creer la palabra del Señor, caminar, andar en fe. Entonces el arca se convierte en un tipo, y algunos lo catalogan como un tipo mesiánico. Hacía referencia a Jesús, el Mesías, y por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, usted y yo podemos ser salvos del juicio que va a venir sobre la tierra. Entonces miramos algo muy interesante, y es que el arca representa a Jesús el Mesías. Y usted y yo, junto con toda nuestra familia, podemos ser salvos en Él, Señor Jesús. Y parecía ilógico en ese momento que Noé empezara a construir un arca en plena tierra. Eso era algo descabellado. Eso no tenía sentido, pero lo hizo porque creyó. Este hombre comienza a construir esta arca. Dios le da el diseño. Dios le da las medidas exactas. Dios le da cómo debía hacer y preparar esta gran embarcación. Y lo hizo ciertamente este hombre porque creyó la palabra, y por cuanto creyó la palabra, él la obedeció. Entonces, qué importante es creer la palabra de Dios, y la consecuencia de creer algo es obedecerlo. Fue advertido. Dios le anuncia, dice la palabra, que en medio de la maldad Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Noé fue hallado justo, y Dios se le revela, y Dios le muestra y le da a conocer todo lo que va a hacer en ese momento. Y empieza este hombre tuvo fe, este hombre creyó de una manera tremenda y empezó a obedecer y hacer lo que el Señor le indicó. El arca entonces no era un barco sofisticado así como usted y yo lo conocemos en la actualidad.
Más bien podemos decir que el arca en ese momento, en aquel entonces, era como una enorme caja. Era lo que estaba allí. Era una caja que iba a flotar sobre las aguas. Y Dios le da las medidas. Le está diciendo, bueno, de largo están hablando en codos. Y si nosotros lo llevamos a nuestra medida, nos está diciendo que tenía que ser 135 metros de largo, de ancho tenía 22.5 metros y de altura eran aproximadamente unos 13.5 metros de alto. Era una gran construcción para un hombre. Y más porque en ese momento no estaban las herramientas que de pronto las personas que trabajan en este ámbito, con la madera, tienen muchas herramientas a su disposición que les facilita el trabajo, pero en ese momento no habían materiales, no habían equipos para construirlo. A él le tocó hacer un gran esfuerzo y Noé tuvo que construir el arca. Y Dios le dice que tenía que tener una ventana, que tenía que tener una puerta, que esta gran embarcación, esta arca, que tenía que tener 3 pisos. Y fue hecha de madera. Incluso Dios le especifica el tipo de madera a Noé y le dice, tiene que ser de madera de gofer. Y le decía, tienes que sellar esta gran arca, embarcación, la tienes que calafatear, la tienes que cubrir con brea por dentro y por fuera. Dios da detalle. Dios especificó a Noé lo que tenía que hacer. Y Dios advierte, por tanto, a Noé de este diluvio con muchos años de anticipación. Muchas veces podemos creer que fue construida de un día para otro, pero esta embarcación tardó aproximadamente 120 años para ser construida. Y sigue diciendo la palabra y nos está mostrando en el versículo 14, en Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, dice la palabra. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Pero podemos mirar que durante este tiempo en el cual Noé empieza a construir esta arca, durante estos largos años de espera, Noé no solamente se dedicó a trabajar en aquello en lo cual el Señor le había indicado, sino que también predicó el mensaje de justicia. Si miramos, por tanto, dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, está declarando, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y de Noé está diciendo Pedro, pregonero de justicia. Eso era Noé, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces podemos mirar que a la par con la construcción de esta gran embarcación, la tarea que tenía Noé no era fácil. La palabra también está resaltando y el apóstol Pedro está diciendo que Noé era pregonero, era mensajero de justicia al mundo que se había corrompido. Es decir, Noé se convirtió en el predicador de ese tiempo. Y después de un largo periodo de 120 años, este hombre anunció lo que iba a venir. Y durante este periodo, y podemos decir 120 años, es un periodo largo, muy largo. Y fue el tiempo que Dios dio. Y Noé, el pregonero de justicia, el que anunciaba lo que Dios iba a hacer, durante esto tiempo, la gente lamentablemente rechazó el mensaje de Noé. La gente no hizo caso a lo que Noé estaba anunciando. Él iba predicando, pero también estaba haciendo la tarea que Dios le había demandado.
Y hay una tarea que usted y yo tenemos en estos tiempos, y es hablar la palabra, pero también encargarnos en la obra que Dios nos ha demandado. Esto que hizo Noé no fue fácil, por eso dice la Escritura que Noé fue varón justo, perfecto entre sus generaciones. Era un mundo, dice que vino el diluvio, vino la condenación sobre el mundo de los impíos. Qué tremendo, y cómo Dios muestra y nos da otra mirada de lo que se veía en ese momento, en la época de Noé. Y Noé, cuando empieza a construir el arca, tenía más o menos, dice la palabra, 480 años, y tardó 120 años en construirla. Entonces, cuando empieza Noé su ministerio de predicación, él era el predicador en ese momento, cuando llega el tiempo señalado, porque hay un tiempo en el cual Dios ha establecido cumplir sus promesas. Hay un tiempo en el cual viene el cumplimiento de las promesas del Señor. Y después de 100 años, Dios iba a cumplir lo que había dicho. Y por tanto, ya para esa fecha, Noé tenía aproximadamente 600 años cuando empieza el diluvio. La gente rechazó el mensaje, la predicación de Noé. Pero dice la Escritura, Génesis, si seguimos avanzando en el capítulo 7, podemos encontrar en el versículo 16, Dios le enseñó, le había dado todo la tarea a Noé, y Dios había determinado salvar a un cierto número de animales por especie. Y dice en el versículo 17, Génesis 7, 16, corrijo, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová, ¿qué dice la palabra en esa parte? Y Jehová le cerró la puerta. Y después de estos 120 años, Dios determinó cerrar la puerta. Y Noé, miramos que cuando empieza el diluvio, y podemos enfocarnos entonces en la puerta, mirábamos en un momento el arca como un tipo mesiánico, algo que representaba y simbolizaba a Jesús, que solamente podemos obtener salvación en Él, porque Él es esa arca y la puerta está abierta para que usted y yo, nuestras familias, podamos entrar por ella. Dice la Escritura que la puerta se cerró. Qué tremendo, ¿verdad? Y la puerta del arca cobró un enorme valor. Fue de grande importancia para la gente de aquel entonces. Y también podemos comparar esta puerta y decir que es un tipo mesiánico al decir que para nosotros los cristianos podemos encontrar como en los evangelios, dice Juan en el capítulo 10, en el versículo 9, Jesús mismo se dijo con respecto a sí, yo soy la puerta. Cristo Jesús es la puerta. Y al igual que la puerta del arca, Jesús tiene ese doble propósito para nosotros, y es ofrecer seguridad a los creyentes, porque cuando la puerta se cerró, todo lo que estaba dentro del arca estaba como seguro. La puerta se cerró y había seguridad para todo lo que estaba dentro del arca. Asimismo nos recuerda Jesús que Él es la puerta. Y también la función de la puerta es dar seguridad a los que están dentro, pero también la puerta, cuando es cerrada, excluye a los que están afuera. Y qué tremendo esto, y nosotros debemos prestar mucha atención. Y es que cuando venimos a Jesús, el Señor nos da seguridad. Esa es la puerta que nos lleva a la salvación. Cristo Jesús es quien nos va a dar salvación y vida eterna. Pero aquellos que rechazan el mensaje, así como la generación de Noé,
por 120 años este pregonero de justicia anunció la palabra y lamentablemente cuando Dios cerró la puerta, porque no fue Noé el que cerró la puerta del arca, fue Dios mismo. Y cuando se cierra esta puerta, todos los que quedaron fuera a causa de su incredulidad, vino muerte. Entonces, qué importante en este día que podamos entender que solo por Jesús, que es la puerta, solo por Jesús, que es el camino, solo por Jesús, que es la vida, podemos llegar a un puerto seguro, podemos llegar a los brazos del Padre. Y Noé y su familia en ese momento tomaron la mejor decisión y fue entrar por esa puerta de salvación. Y yo sé que usted que está aquí, que está conectado, ha tomado la mejor decisión y es entrar por la puerta de salvación que se llama Cristo Jesús. Y mientras que el resto de la gente decidió quedarse afuera. Es una cuestión de decisión y es una decisión personal. Y Noé predicaba por 120 años y la familia de Noé creyó en el mensaje de Noé. Porque si alguno de ellos hubiese rehusado, hubiese quedado fuera. Pero vemos que la palabra causó un efecto en la familia de Noé. Y esa palabra que no vuelve vacía, cumplirá el propósito en nuestras vidas y en nuestra familia. Entonces vemos que la puerta es cerrada. Y los que estaban adentro, Noé, esos 7 integrantes de la familia de Noé, los animales que había Dios permitido, uno por las parejas por especie. Vemos que se cierra la puerta. Y la intensidad del diluvio fue tan grande, fue tan destructiva que cubrió todo lo que estaba sobre la faz de la tierra. Y fue tanto que finalmente, después de mucho tiempo, porque a veces tenemos la idea que Noé solamente y su familia, junto con los animales que estaban allí, tardaron solamente 40 días, lo que demora un diluvio. Lo que demoró ese diluvio, no. Noé y la estadía de Noé con su familia dentro del arca fue aproximadamente 1 año. Y de pronto las personas que han estado en zona de inundación saben que cuando el nivel del agua sube, cuando empieza a bajar es muy lento, puede tardar muchos meses. Eso mismo aconteció en el caso de esta arca. Vino a detenerse y reposó sobre el monte Ararat, dice la palabra en Génesis 8:4. Y miramos que él se detuvo ahí, pero el nivel de las aguas comienza a bajar de manera muy lenta y tardaron entonces dentro del arca aproximadamente 1 año. Y podemos mirar que la palabra nos sigue hablando y nos sigue diciendo algo muy importante y es que dice la palabra en Génesis, si nos volvemos nuevamente al capítulo 6, en el versículo 17 y 18, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero dice en el versículo 18, más estableceré mi pacto ¿con quién? Contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios, a pesar del pecado, de lo que estaba en ese momento, Dios estableció algo. Dios estableció su pacto con Noé y con toda su familia, y Noé fue salvo. Entonces podemos mirar que Dios ha establecido también un nuevo pacto en la sangre de Cristo, y es ese nuevo pacto en la cual usted y yo recibimos la gracia del Señor. Y vemos que este pacto de la gracia que es en Cristo Jesús alcanza a todas las familias de la tierra. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, porque hay muchas personas que en la escritura hicieron referencia a Noé. Y dice en primera de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban
la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, ¿cuántas? 8, fueron salvadas por agua, y toda la familia de Noé fue salvada. Y qué importante. Y vemos que la familia de Noé estaba compuesta por 8 personas. Y Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, la esposa de Noé, las esposas de sus hijos, fueron salvos del diluvio, tal como lo menciona el apóstol Pedro. Y vemos que esto sucedió también. Y vemos que esta salvación, la salvación de esta familia, estas personas fueron salvas del agua en el arca. Y este hecho nos habla también de un tipo de bautismo. Y es que cuando usted y yo, dice la palabra, sigue diciendo en el verso 21 de primero de Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, la familia, y podemos destacar en este día que la familia de Noé fue algo especial para el Señor. Y así como esa familia halló gracia, fue especial para el Señor, usted y nuestras familias hemos hallado gracia ante el Señor. Y hoy podemos irnos con algo importante, y es que Dios quiere traer salvación para las familias. Y encontramos otra familia, porque miramos que Noé y su familia, se registra esta historia en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles otra familia. Está diciendo la palabra en Hechos, en el capítulo 16, dice la Escritura en el verso 31, está diciendo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, qué importante. Y podemos comparar la familia de Noé, pero también podemos comparar la familia del carcelero de Filipo. Y si ubicamos un poquito el contexto, era cuando Pablo y cuando Silas fueron allí presos, estaban allí en la cárcel, pero vemos que a causa de esto y lo que aconteció en ese lugar mientras Pablo estaba allí adorando, dice que hubo algo que estremeció y las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron en esa cárcel. Y vemos que dice la palabra que este hombre que pensaba quitarse la vida, Pablo le levanta la voz y vemos que él le dice, todos estamos en este lugar, no te quites la vida. Y por eso cuando este hombre ve algo diferente a lo que estaba aconteciendo, este hombre le hace una gran pregunta al apóstol Pablo y a Silas y le dice, ¿cómo yo puedo? ¿Qué debo hacer? Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es la pregunta que hoy debe quedar en nuestros corazones. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Lo importante en este tiempo es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y seremos salvos. Hay la promesa de ser salvos nosotros y nuestra familia. Entonces, qué importante es mirar cómo Dios está interesado en dar salvación al ser humano. Pero Dios desea que seamos salvos con toda nuestra familia. Como en el caso de Noé, como en el caso del carcelero de Filipo, Dios quiere que nuestras familias, nosotros alcancemos el plan de salvación. Y recordemos, Cristo es esa puerta que nos da salvación y nos da seguridad. Cristo es esa arca y aún el arca está allí. La puerta está abierta para que usted y yo podamos entrar y ser salvos del juicio que va a venir sobre la tierra. Yo quiero invitarle, vamos a estar orando y vamos a dar gracias a Dios
porque Dios es fiel. Gracias damos a Dios porque así como hubo un hombre que en medio de sus generaciones Dios derramó de su gracia, Dios por pura gracia escogió a Noé. Así Dios también por su gracia en Jesucristo nos ha escogido a nosotros y a nuestras familias y nos ha llamado, así como Noé en su tiempo fue pregonero de justicia, usted y yo también lo podamos ser. Padre, te damos gracias en ese día, Señor. Te alabamos y te bendecimos, damos gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra que tú también tienes algo especial. Hay un plan de salvación que tú has mostrado, has revelado a la humanidad por medio de Jesús. Gracias, Jesús, porque es por ti, solo por ti, en el cual podemos recibir salvación y vida eterna. Gracias, Jesús, porque tú eres la puerta, Señor, y es necesario, y hoy tomamos la decisión de entrar por esa puerta, así como en su momento Noé y su familia entraron por la puerta que les dio salvación, así como este carcelero y su familia entró por la puerta que se llama Jesucristo. Señor, yo hoy tomamos la decisión de entrar por esa puerta que nos va a dar salvación y vida eterna. Padre, gracias te damos en este día. Señor, hoy bendecimos las familias, oramos por las personas que están enfermas, clamamos por un milagro de sanidad en el nombre de Jesús, creyendo ciertamente que por las llagas de Jesucristo somos sanos de toda enfermedad, de toda dolencia. Dios mío, oramos por las personas que han perdido un ser querido y que están enlutadas. Oramos para que sea usted, Espíritu Santo, consolándoles. Oramos también por los que están en las cárceles, Señor, para que usted sea rompiendo toda cadena de impiedad de sus vidas. En el nombre de Jesús, visita los hogares, visita las familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho más en este día.